Bienvenidos a un nuevo episodio de Respirando Ciencia. Soy Osiris y hoy vamos a desglosar una de las patologías más críticas en la unidad de cuidados intensivos. Hola a todos, hoy hablaremos del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero no solo desde los libros. Tenemos un caso especial de un paciente con antecedentes de asma que nos ayudará a entender cómo una vía aérea previamente sensible enfrenta este caos alveolar. Saludamos a Mayeli, quien vivió esa experiencia hace unos meses, y a la licenciada Esmeralda, quien es fisioterapeuta experta en el área crítica. Mayeli, ¿cómo empezó todo? Gracias por la invitación. Yo soy asmático de toda la vida, pero esto fue distinto. Empezó como una crisis de asma fuerte, pero de pronto sentía que por más que quería meter aire, mis pulmones estaban pesados y no podía terminar ninguna frase. Para entender un poquito de este caso, tenemos a la fisioterapeuta Esmeralda, que en este caso no pudo asistir, pero la tendremos en llamada. Lo que Mayeli describe es clave. En su caso, la inflamación del asma fue el detonante que progresó hacia un síndrome de distrés respiratorio agudo. Sus pulmones dejaron de ser elásticos y se volvieron rígidos. Esmeralda, explícanos técnicamente qué está pasando ahí adentro. Hablamos de edema alveolar, ¿cierto? Exacto. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una respuesta estereotípica. Imaginen que la barrera entre el aire y la sangre se rompe, el daño en el endotelio y el epitelio aumenta la permeabilidad según la ecuación de Starling. Al dañarse la membrana, la presión oncótica ya no puede retener el líquido en los vasos y este inunda el alveolo. ¿Y esto afecta a todo el pulmón por igual? No, y esa es la trampa. El síndrome de distrés respiratorio agudo, la lesión no es uniforme. Las bases del pulmón suelen estar colapsadas y llenas de líquido, mientras que los ápices pueden estar más sanos. Esto nos complica la vida con la presión positiva al final de la expiración, porque si nos pasamos de presión para abrir la base, podemos causar volutrauma en la zona sana. Coméntame, Mayeli, ¿tú cómo sobrellevabas esos síntomas en tu vida diaria? Yo sentía que hacía un esfuerzo sobrehumano para respirar. Mi pecho se hundía mucho. Esmeralda, ¿nos podrías explicar por qué pasaba o por qué sucedía ese proceso? Es que tus neumocitos tipo 2 se dañaron, Mayeli. Al morir estas células, dejaste de producir surfactante. Sin ese lubricante, tus alvéolos se colapsaron, creando un efecto Sun. La sangre pasaba por tus pulmones, pero no encontraba aire para oxigenarse. Entonces, como fisioterapeutas, ¿cómo transforman todo ese caos biológico en un plan de tratamiento? Usamos el razonamiento clínico. Con Mayeli identificamos varios problemas clave. Hubo una alteración de intercambio gaseoso por el mecanismo del Sun y la relación baja presión. También veíamos el uso de su musculatura accesoria a tope. Su pulmón estaba en una fase exhaudativa muy rígida. ¿Hay alguna fundación que trabaje los aspectos para su vida diaria? Bueno, yo he escuchado que en algunos de estos casos, la fundación que entra es la CIF, ¿cierto? En este caso tendremos a la CIF. ¿Y cómo entra aquí la estructura de la CIF? Es fundamental, no solo vemos el pulmón, hubo una condición de salud, el síndrome de distrés respiratorio agudo sobre un asma exacerbada, daño en la barrera hematoaérea e hipoxemia severa. En ese momento la limitación era total. Mayeli no podía ni mantenerse sentado por la intolerancia al esfuerzo. Mayeli, hoy te vemos mucho mejor. ¿Cómo fue ese proceso de volver a moverte? Fue lento al principio. Al caminar al baño era como correr un maratón. Pero la rehabilitación pulmonar fue la que me dio la capacidad de respirar sin pensar en ello.
Y Esmeralda, ¿nos podrías explicar un poquito más el por qué sucedía eso? Es que en la fase crónica o fibrótica, el riesgo es que el pulmón quede con cicatrices, que quiere decir fibrosis. Por eso el seguimiento kinésico es vital para recuperar la superficie de intercambio gaseoso. Sin duda, esta fue una lección magistral sobre la fragilidad y la resiliencia del sistema respiratorio, gracias a Mayeli y a la licenciada Esmeralda. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden, entender la fisiología es el primer paso para salvar vida. Hasta pronto.